Este caso que voy a relatar es sobre John Lindsay, un hombre humilde cuya ocupación era ser tejedor, en el poblado de Songor, cerca de Bury, en el condado de Lancaster. Tenía 36 años, era de estatura mediana, complexión delgada y temperamento melancólico. Ingresó en el Hospital Lunático de Manchester el viernes 16 de mayo de 1794, alrededor de las 3 de la tarde. Inmediatamente fue visitado por el doctor Le Saslier, quien amablemente me comunicó los siguientes detalles. El paciente expresó con sentimiento su sensación de peligro, convencido de que su trastorno provenía de la mordedura de un perro rabioso, 12 años atrás. Le pidieron que bebiera un poco de agua fría, la cual rechazó con asco y horror al presentársela. Al ser nuevamente instado a beber, lo intentó y, con gran esfuerzo, consiguió beber un poco de líquido. Estaba perfectamente lúcido, pero parecía temer el peligro ante el menor ruido o cuando alguien se aproximaba a él. Expresó su deseo de orinar y se disponía a salir de la habitación para ello, pero apenas se acercó a la puerta, se retiró repentinamente, quejándose de una sensación desagradable causada por el aire frío, y en particular de que le producía un espasmo convulsivo en la garganta. Para protegerlo de los efectos del aire, al ser trasladado de la sala de reconocimiento al hospital, le colocaron un paraguas sobre la cabeza y lo envolvieron en una capa, una prenda de vestir común en aquella época. En cuanto llegó a su habitación, comió pan y queso, aunque con mucha dificultad, pues el proceso le causaba gran dolor, y pidió que le permitieran beber suero de leche. Intentó tragar el líquido y lo consiguió en parte, pero no sin los más violentos esfuerzos, acompañados de deformaciones en su rostro, el cual permaneció convulsionando ligeramente durante un tiempo. El doctor Le Saslier convocó una consulta con los médicos del hospital y solicitó la asistencia del doctor Percival, médico extraordinario que trabajaba para la caridad. Este último caballero, de acuerdo con el doctor Le Saslier, no albergaba la menor duda de que el paciente padeciera hidrofobia genuina. Como el trastorno estaba muy avanzado y, de hecho, podía considerarse casi terminal, al haber transcurrido 3 días desde la aparición del síntoma de hidrofobia, se podía esperar poca o ninguna ventaja de la medicina. Sin embargo, alrededor de las 4 de esa misma tarde, se le ordenó tomar un bolo compuesto por 12 granos de almizcle, 2 granos de opio y 6 granos de alcanfor. También se le indicó que se frotara la garganta y el pecho con 2 dracmas de ungüento mercurial fuerte. Vi al paciente, en compañía de los demás médicos, alrededor de las 6 de esa misma tarde. Lo encontramos muy dispuesto y suficientemente sereno para relatar con claridad las circunstancias que precedieron a la enfermedad y describir sus sufrimientos desde su ataque. Se recopilaron los siguientes datos: había sido trabajador, sobrio y ordenado en su modo de vida, pero se sentía decaído por la dificultad que a veces le planteaba mantener a su esposa y 6 hijos pequeños. Sin embargo, sus esfuerzos eran, en general, proporcionales a sus dificultades. Pero últimamente, debido a la depreciación del trabajo, descubrió que la economía más rigurosa y la laboriosidad infatigable no eran suficientes para protegerse a sí mismo y a su familia de las calamidades del hambre, las deudas y la pobreza más abyecta. Su ansiedad se volvió casi insoportable. Como último recurso para su angustia, unos días antes de que se presentara su dolencia, solicitó a los supervisores de su parroquia ayuda para pagar su alquiler y así evitar la confiscación de sus bienes, pero no obtuvo ayuda alguna. Abrumado por la pena y la decepción, se rindió a la desesperación, resignándose él y su familia a su miserable estado. Pronto lo despertaron de este estado de supuesta apatía los gritos desgarradores de sus hijos pidiendo pan. En un ataque de rabia y ternura, se sentó en su telar el lunes por la mañana y trabajó día y noche, casi sin levantarse, hasta la madrugada del miércoles siguiente. Durante este periodo de fatiga física y ansiedad mental, se mantuvo completamente a base de rápidos sorbos de suero de leche frío, tomados con moderación. No abandonó el telar hasta que sus fuerzas se agotaron por completo. Entonces se echó en la cama y durmió unas horas. Al despertar, se quejó de mareos y confusión mental, y una sensación general de cansancio en todo el cuerpo. Caminó 8 kilómetros esa mañana para cobrar su salario por la finalización de su trabajo, y, a su regreso, se sintió muy fatigado y con un dolor de cabeza. Durante la noche, su sueño se vio interrumpido por suspiros profundos e involuntarios, leves espasmos en los brazos y una sensación de peso y opresión en el pecho.
Se quejaba de mucha incomodidad a la luz de una vela que ardía en la habitación. Al orinar, se vio obligado a apartar la cabeza del recipiente, pues no soportaba la vista del líquido sin sentir una gran inquietud. Tenía mucha sed y deseó tomar una infusión de melisa, pero no pudo tragarla por el dolor y la opresión que sintió en la garganta al presentársele el líquido. De repente, al percibir este último síntoma, exclamó: «Dios mío. Se acabó todo para mí», e inmediatamente recordó a su esposa la circunstancia de que había sido mordido, 12 años atrás, por un perro grande, aparentemente rabioso, que huía de la persecución de varias personas en la carretera principal entre Warrington y Manchester. Durante todo el jueves, su aversión a los líquidos aumentó, y ahora comenzó a sentir una sensación incómoda al estar expuesto al aire. Las ligeras contracciones de sus brazos también se convirtieron en sobresaltos repentinos, acompañados de una violenta agitación en todo su cuerpo. Poco después de este accidente, acudió a un cirujano en Aston, en esta misma zona, quien le curó la herida brevemente y le ordenó que le administrara la medicina Ormskirk, un medicamento de la época que fue muy popular para tratar la rabia. La herida sanó rápidamente, y el paciente nunca dudó de su curación, hasta el momento en que no pudo tragar líquidos. Durante su traslado al hospital, había sufrido mucho durante el viaje, ya que lo habían llevado 8 millas en una carreta abierta. Percibí en ese momento, las 6:30 de la tarde del viernes, que su rostro expresaba una gran ansiedad, su respiración era trabajosa e interrumpida, se quejaba de un dolor sordo, que se extendía desde los brazos hacia la precordia y la región del estómago. Una palidez lívida le cubría el rostro, sus facciones estaban muy contraídas y las sienes empapadas de un sudor pegajoso. Sufría mucho por la sed excesiva y la sequedad de la boca y las fauces. Un flujo inusual de saliva viscosa le hacía escupir con frecuencia. Se quejaba de un sabor notablemente fétido en la boca y un olor repugnante en la nariz. Comió pan con mantequilla, por petición propia, pero con gran dificultad, pues se veía obligado a echar la cabeza hacia atrás para facilitar el descenso del bocado. Se le pidió que digiriera esta comida sólida con un poco de líquido, y expresó su disposición a probar. Al recibir un recipiente de suero de leche, se lo aplicó apresuradamente, con semblante decidido, a los labios, cuando al instante sufrió un espasmo y rigidez tan severos en los músculos del cuello que, en agonía, se vio obligado a desistir de beber. Poco después, se incorporó de rodillas en la cama, tomó de nuevo el cuenco y, estirando con fuerza el cuello hacia adelante justo cuando recibía el líquido en la boca, y luego echando violentamente la cabeza hacia atrás, logró tragar una pequeña porción. Parecía muy satisfecho con el éxito de este esfuerzo y la fortaleza que había demostrado, y exultante, pidió otro trago de suero de leche, pues ahora creía poder superar la dificultad que había experimentado hasta entonces. Pero un violento regreso de los espasmos en la garganta y el cuello frenó su intento. Estas convulsiones fueron interrumpidas por el estómago, que expulsó el líquido previamente ingerido, muy teñido de bilis. Percibí que había llevado un trozo de naranja bajo la ropa de cama, que a intervalos se llevaba a la boca a escondidas, como si él mismo lo notara, pues se lo llevaba a los labios constantemente, cuando su atención parecía estar ocupada en otras cosas. Esta estratagema no tuvo éxito. Apenas el bocado tocó su boca, sintió convulsiones en la garganta y una opresión en el pecho. Volví a verlo en consulta a las 8 de la noche. Había tomado 2 dosis del bolo y le habían aplicado el ungüento con cuidado. Parecía más sereno, pero expresaba gran ansiedad ante la idea de quedarse solo. Buscaba con avidez la conversación de quienes lo rodeaban, aparentemente con el fin de apartar su mente de la contemplación de su miserable estado. La repugnancia que sentía al tragar líquidos y la inquietud que le ocasionaba el intento las consideraba ahora sus principales dolencias, y estaba decidido a superar la primera con perseverancia y una resolución inquebrantable. Sus espasmos parecieron mitigarse un poco, ya que pudo tragar un poco de papilla de leche con menos dificultad de lo habitual. Se le indicó que repitiera sus medicamentos cada 3 horas durante la noche. A las 9 de la mañana siguiente, sábado, recibió otra visita. Supimos que había pasado la noche sin un instante de descanso, gritando a menudo con expresión de horror y a veces gimiendo con murmullos entrecortados y confusos, pero, al hablarle, siempre respondía con sensatez. Ahora estaba alarmado por la idea de quedarse solo. Examinaba todo objeto con tímido y receloso ojo,
y al menor ruido de pasos en la galería, suplicaba, con el tono más lastimero, que lo protegieran. Nunca había ejercido la menor violencia contra nadie desde el comienzo de la enfermedad, e incluso ahora, cuando el aumento de la secreción de saliva le obligaba a escupir con mucha frecuencia, se disculpaba con los presentes y siempre les pedía que se apartaran. Observé que con frecuencia fijaba la mirada, con horror y espanto, en algún objeto ideal, y luego, con un movimiento repentino y violento, hundía la cabeza bajo las sábanas. La última vez que lo vi repetir esta acción, me sentí impulsado a indagar la causa de su terror. Preguntó con vehemencia, ¿no había oído aullidos y arañazos? Al recibir una respuesta negativa, se arrodilló de repente, extendiendo los brazos en postura defensiva y echando la cabeza y el cuerpo hacia atrás con fuerza. Los músculos de su rostro se agitaban con diversas contorsiones espasmódicas, sus ojos brillaban y parecían a punto de salirse de sus órbitas, y en ese momento, al gritar con tono agonizante, ¿no ves ese perro negro? Su rostro y actitud exhibían la imagen más espantosa de horror, angustia y rabia que las palabras pueden describir o la imaginación pintar. La irritabilidad de todo su organismo se había vuelto excesiva. Descubría un altísimo grado de impaciencia ante el más mínimo movimiento del aire. Cada acción iba acompañada de esa prisa e inquietud que denota la aprensión de peligro proveniente de los objetos circundantes. La opresión de la precordia aumentó evidentemente, y, cuando jadeaba, todo su cuerpo se retorcía con convulsiones. Su habla era interrumpida por sollozos convulsivos. El pulso era trémulo e intermitente, y, a veces, tan acelerado que era imposible contarlo. Tenía arcadas frecuentes y, ocasionalmente, vomitaba pequeñas cantidades de un líquido amarillo. Los sólidos se los tragaba con excesiva dificultad, y el intento siempre le producía fuertes espasmos en el cuello y el pecho. A las 10 de la mañana, de esa misma mañana, nos reunimos para una consulta, se ordenó repetir la medicación cada 2 horas, con un aumento de la dosis de opio de 2 a 3 granos. Se ordenó frotar media onza de ungüento mercurial fuerte sobre la superficie del cuerpo y mantener constantemente una esponja empapada en vinagre sobre la boca y las fosas nasales. A las 4 de la tarde de ese mismo día, se reanudó la consulta. Descubrimos que el paciente había podido tragar sus bolos sin mucha dificultad y había bebido varias veces con mucha más facilidad de lo habitual, pero el líquido había sido rechazado inmediatamente por el estómago y había salido con un intenso tinte amarillo. Su rostro exhibía un aspecto cadavérico. Su voz era ronca, indistinta y salada. Se quejaba de un dolor fijo en la región del estómago, que había sentido, más o menos, durante la enfermedad. El pulso era débil y apenas perceptible. Tragó un poco de té con menos dificultad que la que se había observado desde su ingreso en el hospital. Su muerte parecía estar cerca, sin embargo, se consideró aconsejable ordenar que le frotaran el cuerpo con aceite tibio, y que tomara 1 onza de ese líquido cada media hora, o tan a menudo como el estómago lo tolerara. Sus facultades mentales en este periodo sufrieron muy poca alteración, pues si bien, cuando no atendía a los objetos externos, pronunciaba algunas frases incoherentes, sin embargo, en cuanto se le hablaba, se mantenía perfectamente sereno y respondía racionalmente. A las 4:30, se sometió voluntariamente a que le frotaran el cuerpo con el aceite, y para ello se sentó en el borde de la cama. Cuando sufrió una convulsión instantánea, se echó hacia atrás y expiró sin un gemido. Una inspección inmediata del cuerpo habría sido deseable, pero, debido a impedimentos inevitables, nos vimos obligados, aunque a regañadientes, a posponer la disección hasta la mañana siguiente. En consecuencia, el domingo por la mañana, alrededor de las 10, se abrió el cuerpo en presencia de uno de los médicos, yo, y 2 de los cirujanos de la organización benéfica. Lamento que el examen no se extendiera al cerebro, de hecho, que no se realizara una investigación más minuciosa de las manifestaciones mórbidas que acompañaban a esta enfermedad fatal. Pero fue tal el horror peculiar que inspiró la visión del progreso y la catástrofe de la enfermedad, que el temor habitual al peligro derivado de cualquier examen de un sujeto con hidrofobia se multiplicó por 10 en este caso. Además, los conocidos prejuicios de la gente del campo contra la apertura de cadáveres nos hacían ansiosos por terminar la inspección antes de la llegada de los amigos de los pacientes, a quienes se esperaba que llegaran en cualquier momento.